Bueno, esta es la segunda parte de cómo fue mi infancia siendo antisocial. Inclusive ahora uso unas gafas porque tengo un poco de vergüenza. Son mis primeros videos, entonces no quiero salir como... me da vergüenza, esa es la verdad. Y lo estoy haciendo con vergüenza, porque si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando no tenga vergüenza. ¿Y cuándo no voy a tener vergüenza? No sé, pero lo tengo que hacer. Acá va. Bueno, ya les había contado de lo que fue el jardín de infantes con todo lo que tiene que ver, que ya sufría bullying, mi compañerito Martín que me daba. Ese pibe descargó toda la ira que tenía guardada, que seguramente, porque a los 5 años nadie tiene ira. O sea, déjeme decir, señor, que a los 5 años nadie tiene ira. Ese niño había canalizado, o sea, tenía guardada ira de sus padres, que seguramente sus padres eran unos violentos. Así que si están viendo este video, padres de Martín, no me acuerdo el apellido, pero si fueron a la escuela parroquial Martín y le daban... Los padres de ustedes en ese momento estaban canalizando mucha ira con ese niño, que no tenía la culpa. Y bueno, y ese niño transmitía su ira hacia mí y la pasé muy mal. Pero bueno, sigo contando. Bueno, a los 5 años, para mí el jardín fue la tortura. Yo no quería. Y el primer grado también. El primer grado lo único que yo rezaba era de que no me tocara con Martín. Y por suerte Martín no apareció en mi vida. A mí me tocó, no sé, primero B y Martín terminó el primero A, creo. Primero C. Así que yo quedé, bueno, acá vamos a tener una vida en paz. Y así fue. Así fue. Yo estuve en el primer grado, estuve en primer grado bastante bien, normal, no me hice amiga de nadie, no tenía amigos, no jugaba con nadie, lo único que me interesaba era volver a mi casa y jugar con mi imaginario. Y acá voy a hablar sobre una parte en especial que es un capítulo para mi oso Papo. Yo tenía un oso que ahora les voy a subir una foto de quién es, bueno, ahí está mi oso. Yo tenía un oso que se llamaba Papo y era mi oso preferido. Pero ese oso, lamentablemente, claro, yo tanto que era el único oso que tenía, yo lo llevaba a todos lados y bueno, el oso se empezó a deteriorar. O sea, yo no le parece que le daba tanto amor que ese oso terminó mal. Terminó sin un ojo, la sonrisa o sea, era una sonrisa, si lo ven ahí en la foto, es una sonrisa que le pusieron con un hilo rojo, una sonrisa, bueno, esa sonrisa ya estaba como así, como el hilo ya estaba desatado. Entonces, yo había desarrollado un gran, profundo amor por ese oso Papo, que en paz descanse el oso. Pero bueno, mi familia no lo vio así. Claro, a ver, lo único que yo tenía desde muy pequeña era el oso. Y para mí el oso era mi mundo. Entonces, si yo no estaba con el oso, yo me sentía mal. Yo la pasaba mal, lloraba, me ponía, no sé, otro ataque de ansiedad a los 7 años. No. Sí, tenía mis ataques de ansiedad en ese momento si me sacaba celoso. ¿Pero por qué? A ver, el oso era mi única contención. Es como que hoy en día, no quiero comparar mucho, pero sí me voy a comparar, con los perritos los perros. A ver, un perro no de compañía. Bueno, hay perros para la parte terapéutica. Bueno, el oso para mí era una terapia. Yo sin ese oso no podía, porque era lo único que yo sentía que tenía y donde yo me sentía segura estando con el oso. Yo me sentía segura, me sentía tranquila, me sentía bien, en paz, en calma. Y sin el oso yo sentía que mi mundo se acababa. Bueno, pasó una vez de que yo fui a la casa de mi abuela y me olvidé el oso en la casa de mi abuela. Y mi abuela vive más o menos a unos 30 kilómetros. Y esa noche yo no pude dormir en casa sin el oso. Entonces tuvieron que enviar a alguien para que trajera el oso hasta mi casa. Y ahí mi abuela, muy creyente, amo a mi abuela, muy creyente, dijo, ese oso está embrujado. Y yo, claro, y bueno, ¿yo qué voy a decir? No. Le dijo eso a mi mamá y mi abuela era una mujer de palabras muy firmes y dijo, hay que deshacerse del oso, pero ¿de qué manera? Me quemaron el oso. Sí,
Me quemaron el oso y yo la verdad que la pasé muy mal. Nunca me voy a olvidar. Pero ¿cuándo me quemaron el oso? Me quemaron el oso o sea, no había manera de poder sacarme el oso y hacerlo desaparecer y que no sucediera nada. No, tenía que hacerlo de la manera más dramática. Cuando en Navidad... Por eso me pasa. Bueno, cuando yo más o menos era niña, no recuerdo cuántos años tenía, pero ponele que tenía 6 años. Bueno, a los 6 años fui en Navidad con mi oso, yo toda vestida, lista para recibir regalos esa noche. No me esperaba otra cosa más que comer. Después el postre, el turrón de maní, que todavía amo comer turrón de maní. Y luego en la parte de los fuegos artificiales, no ir a tirar cohetes, pero había unas bolitas así que vos tirabas y hacía pum, pum. Bueno, esa y una estrellita solamente para hacer así, una sola estrellita a las 12 de la noche, nada más. Era lo único que yo esperaba y con eso estaba feliz, no pedía más, no pedía nada, ni siquiera pensaba en los regalos de verdad. O sea, ahora que recuerdo, yo no esperaba muchos regalos en ese momento. Creo que ni siquiera le había pedido a Papá Noel nada. Yo solamente quería tranquilidad. Quería comer, postre, una estrellita, un abuelito Pum, se llamaba Abuelito Pum, y nada más. No esperaba nada. Y al otro día comer la comida del día anterior, o sea que el asado. Era lo único. Y las empanadas. Siempre amé empanadas. Pero ¿qué pasó? Yo llego y claro, me sacaron el oso. Yo llegué, o sea, encima que tomé un colectivo, porque acá vi una situación. Yo para llegar hasta el lugar tenía que ir en colectivo. Teníamos que tomar un colectivo que viajaba durante más o menos, más o menos no, viajaba 30 kilómetros, 35 kilómetros hasta la casa de mi abuela, en donde yo en el medio me descomponía porque siempre me descomponía en los colectivos. O sea, hasta el día de hoy, yo a veces cuando tengo que subir una línea de transporte público, como el colectivo, me descompongo y a veces me termino bajando en una parada, 3 paradas antes. O sea, no tengo problema en caminar. Bájenme de colectivo. Pero bueno, en ese momento yo me descomponía. Cada viaje a la casa de mi abuela me descomponía. No sé por qué, qué me sucede, pero no sé si soy claustrofóbica o qué. Pero yo vomitando llegaba. Entonces mi mamá, una mujer muy preparada para la vida, ella ya tenía las bolsas preparaditas ahí en la cartera y bueno, sacaba la bolsa y yo vomitaba. Así entre más o menos 2-3 vomitadas en todo el viaje, yo llegaba. La verdad que lamento a todas las personas que han viajado en el colectivo conmigo cuando era muy niña, porque claro, imagínate todo encerrado el olor. Bueno, así llegué yo con mi oso Papo, que lo voy a representar. Acá tengo un oso, porque no, a falta de uno, ahora tengo 2. Sí. Tengo 2 osos ahora y nadie me los va a quitar. Igual el oso Papo era un oso pequeño, era un oso de un poquito más grande que esto. Era lo único que tenía. Bueno, yo llegué así a la casa de mi abuela, con el oso. Y antes de la cena, antes de toda esta situación de la cena, me dicen, dame el oso. Y yo, no, ese oso es mío. Nadie me va a sacar el oso. Y me dicen, y me hicieron una jugada, recuerdo, porque claro, yo no iba a entregar el oso era mi oso, Entonces, ¿qué hicieron? Me dijeron, anda al baño. En una descuidada, algo parecido, no recuerdo, pero me hicieron una jugarreta en la que me sacaron el oso. ¿Y saben qué hicieron con el oso? Bueno, primero hicieron un fogonero para el oso y lo quemaron mi oso, porque para más drama, por las dudas, si estuviera embrujado ese oso, si tuviera algún espíritu maligno, lo tenían que sacar. Entonces quemaron mi oso y yo me sentí re mal porque y después entre medio que quemaban el oso, creo que mi abuela habrá tirado ahí un par de oraciones para que el oso se vaya en paz. Era como el ritual del oso, para exorcizar al oso y de paso enviarlo a mejor vida. Así fue. En esa Navidad a mí me regalaron una muñeca que estaba vestida en forma de tenista. O sea, tenía la ropa de tenista.
de una actividad que yo nunca en mi vida expresé que yo quisiera hacer y que tampoco yo nunca en mi vida hice. Y el único recuerdo que yo tengo de tenis es de cuando mi hermano me pegó un pelotazo, porque mi hermano no me quería en ese momento. Mi hermano nunca me quiso, pero bueno, hizo muchas cosas para deshacerse de mí. Ya las voy a contar. Pero sí, pasó esa situación. Me quemaron el oso y yo sentí que me estaban quemando a mí. Y me regalaron una muñeca, pero acá voy a ser sincera. Mamá, si me estás viendo el video, sí, a mi papá, a vos. Me regalaron una muñeca de 2 pesos. O sea, bueno, pongamos de 1 peso, porque en ese momento había otra situación. Pero pongamos una muñeca de $1, así. O sea, la calidad de esa muñeca era de esas horribles, de esas calidades que vos decís, comprarle una Barbie trucha, bueno, eso. O sea, abajo de la Barbie trucha. O sea, ni siquiera era la Barbie, la Barbie del mercado ilegal, sino que era de la Barbie la Barbie no original. Bueno, esta no, ni siquiera era una Barbie. O sea, no era ni siquiera la Barbie que yo veía en la televisión. Y bueno, y así fue que yo perdí el oso. Y me regalaron una muñeca. Y ahí fue otro trauma más, porque claro, yo ya no tenía a nadie. O sea, la única compañía terapéutica que yo tenía en ese momento era ese oso y me lo sacaron. Y de ahí mi vida cambió, porque me quedé sola. O sea, yo antes estaba sola, pero después tuve el oso. El oso apareció en mi vida y para mí fue como... la verdad, fueron los mejores años de mi vida. Fueron unos hermosos años. Y cuando me sacaron el oso, pues un tiempo, la pasé muy mal, porque ahí me di cuenta que estaba sola. Y no hubo, esto es muy raro, pero yo ya en esa edad ya no hubo cualquier otro juguete que yo pudiera darle el mismo significado que tenía por ese oso. Así que esta es la etapa, voy a llamar este capítulo el oso que me sacaron. El oso que perdí y que ninguno de estos osos llenan ese vacío. Así que bueno, los veo en otro capítulo. Bye.